En el capítulo anterior conocimos Barichara, el pueblo más lindo de Colombia. Habíamos vuelto a San Gil para tomar rumbo hacia un nuevo departamento, Boyacá. Sin embargo, me encuentro con la sorpresa de enfermarme como consecuencia de una migraña terrible, justo cuando estaba saliendo de Santander. Tengo un dolor de cabeza aquí en medio de las cejas que me duele muchísimo la cabeza. Por si no lo sabías, llevo un día demasiado largo viajando con mi paloma. He estado enferma y he logrado reponerme un poco para poder llegar a Sogamoso, Santander, quien sería el último municipio antes de entrar a Boyacá. De aquí en adelante me toparía con muchos rotos y muchos desniveles en esta carretera. Toda esta ruta que estoy haciendo es una ruta demasiado peligrosa. Mira que acá hay unos desniveles de la carretera increíbles. Hay unos desniveles que a veces usted no los percibe sino cuando ya está encima, y pues uno siempre va a una velocidad considerable y eso lo desestabiliza a uno. Además de las troneras, los rotos tan berracos que tiene esta ruta es increíble. Es de bastante preocupación saber que esta, que es una vía de alguna manera pues principal, porque estamos hablando de Bucaramanga con Tunja, es una ruta muy rota, con muchos rotos, muchos desniveles. No sé a qué se deba que haya tanto desnivel en esta ruta, no sé si es el terreno. Es una ruta muy tremenda, de mucha precaución para estar andando en ella. Hay unas partes horribles y esas son las que uno debe tener mucha precaución. Barbosa, Santander les da la bienvenida, preciosos. Llegamos a la Puerta de Oro de Santander. Este municipio es demasiado importante también para Santander porque prácticamente aquí es un eje comercial, digamos que es como un puerto terrestre. Hay como 4 variantes, pues para salir desde aquí se llega a salir hasta Antioquia, que es la ruta que voy a tomar, que va a ser hacia Vélez. Ahí en Vélez es donde voy a empezar a ver si puedo lograr grabar todo lo del proceso de bocadillo. Mira que me están tomando una foto, parce. Un saludito ahí. ¿Quiénes serán? No sé. ¿Cómo van? ¿Dónde vas? Para Ráquira. Gracias. Me estaban ahí saludando, no sé si eran seguidores o qué, pero bueno, ahí me estaban saludando. Les estaba comentando que Barbosa, pilas que hay otro Barbosa en Antioquia. Este es Barbosa, Santander. Este es el último municipio de Santander que realmente vamos a visitar, que vamos a pasar, porque de ahora en adelante saldremos ya a un nuevo departamento que es Boyacá. Ahí entraremos pues ya de lleno pues a ese departamento. Pero a mí me va a tocar volver nuevamente aquí a Barbosa, porque yo no me voy a devolver para Caquetá por Bogotá. Mi intención es poder entrar nuevamente a Antioquia y pasarme al eje cafetero y desde allá pasarme la ruta de los Nevados y salir al Tolima. Ese es mi objetivo. Así que por ahora entro a Barbosa, pero en unos días tendré que volver a este municipio para retomar la otra vía que me va a llevar a Moniquirá, si no estoy mal, Moniquirá, y de ahí hacia Vélez. Y de Vélez ya después a Puerto Berrío, que viene siendo Antioquia. Miren lo grandísimo que es Barbosa. Ustedes saben que la capital de Santander es Bucaramanga, pero Barbosa, miren nada más el comercio, esto parece una ciudad. Me alegro tanto de tener una energía diferente, de sentirse uno aliviado. Qué bonito es, digo que lo más importante de la vida no es tanto la plata, sino la salud. Tener salud para disfrutar. ¿De qué te sirve tener un poco de plata si no tienes salud? Hombre, yo me metí por acá y ni idea de a dónde será la salida. Cuando venía entrando, habían muchos complejos paneleros. Pues no digo complejos por grandísimos, sino que olía demasiado panela y al lado de la carretera pues estaban produciendo panela. Desde acá también hay algunas empresas que ya se dedican a producir bocadillo. Entonces usted puede mirar que, por ejemplo, allá al frente hay un letrero grande que dice Bocadillos Vélez Santander, donde se hacen los mejores bocadillos de Colombia. No estoy diciendo que por acá no se haga, pero pues donde es la casa, por decir así, de los bocadillos es en Vélez. Bueno, gente, yo estoy dando vueltas como una loca por acá y ni sé por dónde es que tengo que salir. Vamos a chismosear acá tantico. Espérame tantico, Paloma, que voy a revisar para dónde seguimos. ¿Yo, mi amor? Bueno, mi gente, vamos a tratar de salir ya de Barbosa para irnos a uno de los pueblos bonitos que tiene Boyacá. Ahorita cuando pasemos el río Suárez, creo que es que se llama, llegaremos por fin a Boyacá. Podremos decir que ahí sí ya estamos completamente en Boyacá. Barbosa es uno de los municipios antiguos también de Santander.
Con decirle que Barbosa fue fundado en 1539, el comercio de Barbosa Santander es brutal. Uy, huele a bocadillo, gente. Parce, por acá debe de haber alguna empresa de bocadillo porque huele a puro bocadillo, mano. ¡Ay, qué rico! Me antojé de comer bocadillo con leche. Bucaramanga, Tunja. Vamos a tomar la ruta que dice Tunja. Obviamente no vamos para Tunja. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es la que vivimos. Yo no voy a ir hasta Tunja, porque realmente ir hasta Tunja es desviarme en mi ruta. Vea, yo he querido ir a visitar muchos pueblos, pero donde yo me ponga a visitar todos los pueblos que aparecen en el mapa, me volvería loca. Preciosos, hay pueblos que no se pueden visitar. Algunos por motivos económicos y otros por motivos de tiempo. Bueno, gente, aquí es oficialmente la despedida de Santander. Este es el río Suárez en el que hacen rafting. Y aquí entramos a un nuevo departamento, ahí dice Boyacá. Basta que está tapado por ese poste. De aquí para allá ya no es mano, sino su merced. En este departamento, mi gente, puedan ver, la arepa boyacense es una de las delicias más ricas que hay en Colombia. Así que vamos a ver si tenemos la oportunidad de probarnos unas arepas boyacenses. Les doy la bienvenida oficialmente al departamento de Boyacá. Espero se disfruten muchísimo el recorrido que vamos a hacer, que va a ser muy poco. Realmente va a ser Ráquira, Villa de Leyva y Moniquirá. Son 3 municipios que voy a visitar en Boyacá, porque Boyacá tiene más de 100 municipios, imagínense. Quería ir a la laguna de Tota, pero no me da para llegar hasta allá. Eso que estamos pasando es Moniquirá. Ahorita me acabé de comer un hueconazo, mami, porque es que como voy detrás de este camión, me tapa mucho la visibilidad de dónde están los huecos y cuando ya los mira uno es encima. Bueno, todo esto es Moniquirá. Se los digo yo, que me lleva el llanto, es la emoción. Mírese nada más ese aguacerote que viene ahí al fondo. Dios santo, y esta lluvia sí que pega duro, porque esta lluvia es de agua helada. Recuerde que estamos ya en Boyacá, mi amor. Bueno, pongámosle primero la carpa al bolso, para que proteja las cosas que están ahí primeramente. Uy, pucha, se vino el agua, papá. Para este momento desconocí por completo qué ruta estaba tomando. Rápido, pantalón. Ay, Dios, cuando uno está de afán ahí sí. Vamos, porque yo no me quiero mojar, esta vez sí no me quiero mojar. ¡Qué frío está haciendo, mano! Mire nada más, vea, la zona allá no está lloviendo. Hombre, pero acá donde yo estoy, mire la que me espera aquí para allá. Vamos a guardar la cámara. Aquí les voy a mostrar este pedazo de ruta tan espectacular, mira. No se imaginan el frío tan arrecho que está haciendo. Debía primero entrar a la zona urbana de Moniquirá y desde allí debía retomar la cordillera para llegar a Ráquira. Por aquí no me imagino para dormir. Mejor sigamos, Paloma. Pues resulta que esta vía me llevaría directo a la ciudad de Tunja y no a Ráquira como había planeado. Y vean qué pedazo de paisaje más espectacular, mano. Ahorita vamos para allá. Me daría de cuenta de esta situación mucho más adelante. Vea qué cascada tan espectacular, mano. Se llama Boca Diablo. No, pero ahí se meterá a bañar la mamá de Tarzán, porque yo no me meto con este frío. ¡Qué frío está haciendo! Da las vaquitas, las propias lecheras. Indescriptible, véase esto nada más. Más perdida que la mamá del Chavo. Resulta que acontece que me desvié de la ruta principal para donde debería de coger. Quiero decirles que acabo de pasar uno de los paisajes más espectaculares que haya podido ver en Colombia, aparte de La Guajira, por supuesto. Pasé por en medio como de un cañón, eso se miraba de otro planeta. Creo que los paisajes de Boyacá son paisajes muy similares a los de Suiza, porque ese nada más de cuenta, vea esas montañas allá espectaculares. Ahora que veníamos pasando también teníamos unos paisajes muy especiales, muy lindos, pero pues aquí les voy a comentar qué fue lo que pasó. Resulta y acontece que yo voy para el municipio de Ráquira, que ya les había dicho. Para ir a Ráquira tenía que llegar hasta Moniquirá. Llegué hasta Moniquirá, pero grave error que yo ahí no miré hacia dónde debía coger, porque ahí en Moniquirá habían 2 rutas. Una es esta que me está llevando hacia Tunja y la otra es la que iba directamente a Ráquira.
Me dio por mirar el GPS y preciso llegué aquí a un cruce que es el que me va a desviar de alguna manera, me va a llevar hasta Villa de Leyva. Mi intención no era entrar hoy a Villa de Leyva, pero el destino me tiene previsto que vaya y pase primero por Villa de Leyva antes de llegar a Ráquira. Así que me voy a desviar desde este punto en el que estoy, no sé cómo se llama este punto, pero desde aquí me desvío hacia Villa de Leyva. Estoy más o menos a 52 kilómetros, 1 hora y 20 minutos para llegar a Ráquira. Quería contarles eso. Primero, que los paisajes son espectaculares. Segundo, que uno mira muchas vacas lecheras, muchas, pero muchas vacas, de esas vacas peludas. Tercero, uno mira a los campesinos y a la gente de la zona con ruanas. Señas del frío tan berraco que está haciendo. Yo estos dedos los tengo encalambrados del frío tan arrecho que está haciendo. Que no habiendo más, me toca recargar gasolina, que aquí atrás de mí hay una gasolinera. Casualmente la gasolina me alcanzó puntualmente hasta aquí, hasta donde estoy, hasta aquí me trajo la gasolina. Traía un poquito de gasolina, la vacié en el tanque y ahora debo de llenar otra vez el tanque porque me esperan 52 kilómetros. Volvemos a pagar gasolina a 16.000 pesos prácticamente, pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a tanquear la Paloma para continuar. Muy buenas tardes. ¿Mucho frío o es el frío normal? Normal. Uy, eso que con lluvia, imagínese, con lluvia se pone peor. ¿Qué adicional? Sí señor, tanque adicional. Me lo llena, más el favor. Y por acá, ¿cómo saluda a la gente? ¿Uno dice su merced todo el tiempo o cómo? Pues, generalmente, mire el cliente, es decirle, llego su merced, acumula puntos, se va a sentir mal. ¿Se sienten mal porque le digan su merced? Sí. Yo me siento bien que me hablen como hablan en la región. Sí, claro, yo casi no lo digo porque como no soy aquí de Boyacá. Para coger el cruce que me lleva hacia Villa de Leyva, ¿dónde lo cojo más adelante o acá más para atrás? Más adelante. Más adelante. ¿Y cómo está esa vía? Llega aquí al puente peatonal y coge la pavimentada. Está feísimo. Pasa ahí, se pasa. Pero es una carretera transitada, o sea, hay harta movimiento por ahí o casi no. No mucho. Así en temporada muerta no. Los puentes sí. ¿Y usted qué me aconseja? ¿Era que me puedo meter por ahí o no? Sí. Ah, bueno, señor. Es suavecito, ahí va desviando huecos y ahí va adelantando. Muchas gracias, su merced. Sí, su merced. ¿Santanderiana y su merced? No, yo soy caqueteña. Vengo desde Caquetá viajando con esa Paloma. Dependiendo la región, se utiliza... ¿A quiénes no se les puede decir su merced? Por ejemplo, ¿a qué tipos de regiones? Santanderiano se ofende. Sí. Costeño también. Rolo. No es una palabra ofensible. Una palabra de respeto. Claro. Y a la vez algo- cariñosa. En el caso mío, yo le digo a mi mamá, mami, su merced. ¿sí? Ah, ¿Su merced toma tintico? claro. Ay, ve. Pero era de mentira lo del tintico, era. Ya me estaba ilusionando. Hombre, pero qué charro, ¿cierto? Porque pues... Para nosotros los boyacenses sí, ese es como algo de respeto hacia los padres o hacia los mayores. Eso uno pilla, como lo saluda a uno. Ajá. Bueno, su merced, pues yo me voy porque ustedes hablan muy bueno, pero yo estoy lejos de donde tengo que llegar. ¿Hasta dónde va? Para Ráquira. La Ráquira, allí que ladito. Ah, pero estoy cerca de Ráquira. Si está 1 hora larguita, pues. Una hora. O sea, de aquí a Villa de Leyva sí es un poquito solo. Villa de Leyva hacia allá ya es más complicado. ¿Sí? Y es pavimentado. Y es pavimentado. Bueno, en el nombre de Cristo Jesús me voy por ese lado. Pasa Amén, por que le Villa de vaya Leyva. bien. Bueno, amén. Hasta luego, su merced. Dios me los bendiga. Vea pues, ¿quién iba a creer, gente? ¿Sí ve? Uno como va aprendiendo de diferentes culturas. Nos vamos para Villa de Leyva. Esta ruta que vamos a coger está un poco solitaria. No me gusta. Eso me da como cosita. A ver, Villa de Leyva a la derecha. Ahora nos hallábamos con una vía destapada sin saber qué nos esperaba por todo este camino. Por acá. Bueno, en el nombre de Cristo Jesús nos vamos por esta ruta. Más o menos unos 40 minutos me esperan por esta ruta. Sino que no me gusta porque por acá se oscurece. Y me acaban de decir que esta ruta no es que esté tan chévere que digamos. Junto a mi Paloma somos dulces para estas situaciones. La Paloma trata de apagarse. Voy en la cuarta, por ejemplo, cuando cojo cuarta, se pone la Paloma que se quiere apagar. Eso era inevitable con el frío que hace aquí en Boyacá. Tomé la vía a mano derecha para conducir por los pocos kilómetros de pavimento que tendríamos. Desde que salí de Arbuco, que fue donde tanqué con la Paloma, habrían solamente unos pocos kilómetros pavimentados y el resto son carretera destapada. Más o menos
20 kilómetros son en carretera destapada, así como esta. Nos separan de Villa de Leyva como 18, aquí donde paré en esta gasolinera. O sea, por acá uno se disfruta de verdad el viaje porque uno tiene que ir sí o sí despacio, vea esos paisajes. Yo no sé yo qué he hecho en este viaje preciosos, pero creo que el universo, cada vez que le pido al universo que me dé lo mejor, siempre termino perdiéndome. Y termino perdiéndome en lugares poco visitados, poco transitados. Me llevo siempre buenos paisajes. Y empiezo a llover, mi gente. Lo que faltaba, que volviera a empezar a llover. Bueno, estamos realmente en las profundidades de Boyacá. Aquí estamos en lo profundo de Boyacá, gente. Nos salimos de las carreteras principales para venirnos a conocer un poquito la parte rural. No porque quisiera, sino porque el destino me lo mandó. Bueno, acá la gente le toca esa punta de ruana, mami. Buenas tardes. Todas las personas que he mirado tienen los cachetes rojos. Yo porque voy acá súper cubierta. La camisa que siempre me pongo por debajo, manga larga. Encima llevo un buzo. Más encima llevo un saco. Y para completar llevo el traje de lluvia. Entonces voy bien cubiertica por ese lado. Pero no he sentido todavía el frío. Pero la demora es que me quite esa vaina aparte y empiezo a padecer, porque yo soy muy friolenta. Menos mal que por aquí nos vamos a quedar con la voluntad de Dios, porque bueno, con este viaje uno nunca sabe, pero tengo pensado solamente quedarme hoy en Ráquira, mañana también, y ya empiezo a salir de Boyacá, porque mi intención era conocer Ráquira, porque ahí voy a grabar lo de cómo hacen la loza de manera artesanal con arcilla, y Villa de Leyva. Por eso fue que me metí para Boyacá, porque realmente yo era para haberme metido, vamos a adelantar acá. Realmente mi intención es llegar al eje cafetero, entonces yo me pude haber metido desde Bucaramanga, hubiera ido a San Gil y me hubiera metido hacia Antioquia de una vez. Pero vea que en ese cambio de planes van apareciendo otras bien bonitas, como esta que estoy haciendo y como la que voy a hacer en Vélez, con la voluntad de Dios, que son procesos productivos que a mí me encantan. A mí me gusta ir a meterme cómo se hacen las cosas. Uy, pero esto sí está una huecamenta, mami. Uy, palomita. Palomita. Paloma, a usted ya le tocó chupar calor como un berraco en La Guajira. Y ahora me puse a metérmela por aquí, en Boyacá, donde el frío es bien hijo de madre, su merced. Ole, esto sí me parece, ¿verdad? ¿Cómo así que hay gente que no le gusta que le digan su merced? Pero si es que el su merced es una expresión de respeto, es una expresión bonita. Y la gente a veces se ofende por eso, por el su merced. Bueno, yo creo que es por acá, su merced. Nosotros en la casa no tenemos familia boyaca, pero con una de mis hermanas, con dos de mis hermanas, decimos, hola, su merced. Hace rato que no hablábamos, su merced. Entonces para mí la palabra su merced es muy bonita. Por eso fue que los saludé a ellos así, que me dijeran cómo saludaban. Aquí nos iremos disfrutando esta vía hasta llegar a Villa de Leyva. Y de Villa de Leyva ya nos quedarán los últimos kilómetros a Ráquira. ¡Hey! Ahí le va. Ya habíamos sufrido una recaída por culpa de la migraña. Después nos habíamos desviado de la ruta principal. Buenas tardes. Y para completar, me encontraría con este trancón que me retrasaría en mi llegada a Ráquira y me daría problemas mucho más adelante. Bueno, gente, les cuento que eso está tremendo. Yo llegué hace como 20 minutos y se va a demorar una hora más. O sea que aquí me va a coger la noche. Menos mal que la Paloma tiene buenas exploradoras. Todo lo que me ha tocado pasar el día de hoy. Primero, dolor de cabeza. Enferma en la vía. Me pierdo. Me desvío por este camino para ir a esperar aquí una hora y media. Eso hace parte del viaje, Dios, gracias. Esperar porque ¿qué más hacemos, palominchis? 2000 años más tarde. Bueno, mi gente. Casi que no, señores. Como una hora y media, iba para 2 horas esperando ahí, mano. La vaina es que todavía no he llegado a Villa de Leyva. Son como las 7 de la noche, más o menos. Y de Villa de Leyva tengo que esperar otro poco para llegar hasta Ráquira. Aquí el pavimento está muy húmedo. Que están arreglando esta parte de la vía. Aquí empezaba el trajín con la Paloma. Era la segunda vez que viajábamos de noche
y no por gusto. Acá se termina ya la carretera buena. ¡Ay, hombre! ¿Tanta demora para eso? Este camino estaba demasiado trinado, con muchos huecos y sin absoluta iluminación. Se alcanzan a percibir, pero hay una niebla, ni la más berraca, mano. Uf, el frío que está haciendo acá. Uy, su merced, me va a tocar prender las exploradoras. Las exploradoras fueron nuestros ojos de noche junto a la Paloma. Sin ellas, el trote sería otro precio. Uf, esto está muy nublado, mano. Acá casi ni se ve. Estas luces que tengo casi ni me muestran. Hace un mes y medio habíamos salido de Medellín. Justo ahí se le habían instalado estas luces de la farola, que en definitiva no era mucho lo que ayudara en estos casos porque casi ni alumbraban. Padre celestial, ¿qué es esto? La Paloma estaba pasando por una carretera en plena reparación y de noche. Uy, la moto se pone que se apaga. ¿Cómo prendo estas exploradoras, mano? Aquí teníamos un pequeño lío con el interruptor de las exploradoras. Ahorita sí, cambió. ¿Sí ven la diferencia de tener las exploradoras? Ahorita sí veo. La segunda vez que prendo las exploradoras. La primera vez fue cuando me devolví de Galeras en Sucre. Segunda vez que prendo las exploradoras. Oiga cómo hace la Paloma. Se pone que se queda la Paloma. Andando de noche por las carreteras de Boyacá. La vaina es que no puedo llevar la careta abajo. Porque no miraría nada en todo esto. Ay, Dios santo, esos caballos, señor. Bueno, me toca irme con estas exploradoras así. Siento mucho al que tenga que alumbrarle la cara ahorita, pero esto es una vía secundaria, terciaria, diría yo. Tanta demora para eso. Pudieron haber dado paso por el ladito. Cada 5 minutos paso para que no se armara ahí el trancón. Imagínate, llegué como a las 5 y son como las 7. Paguemos estas exploradoras por acá, a ver. Todo este reguero de gente acá esperando también. Tengo entumidas las manos. Es que acá también hay un trancón y el más arrecho, mano, vea. Todavía este carro se atraviesa acá. Yo no sé por qué tenía que meterme por acá, Dios. Una cantidad de trancón que había acá, pues. Que también de este lado había un poco de gente. Aquí para allá a chupar polvo detrás de este carro era porque ¿qué más? Cuando yo llegué llevaban ya que es que como 1 hora antes. Yo pensé que era porque están echando pavimento o algo, pero nada. No mire ahí mucho trabajo tampoco que estuviera haciendo la máquina. Voy a ver ya aquí el manubrio donde estoy acelerando. Se le zafó un tornillo. Y eso está moviéndose demasiado, vea cómo está esto. Estoy tratando de mantener la calma con esto porque es el acelerador. Sin saber en qué parte se le habrá caído el tornillo, ni idea, porque hay mucha huecamenta. Pero bueno, gente, ya gracias a Dios estamos ya en Villa de Leyva. Aún seguimos con la huecamenta horrible. No, ya está orando, voy a conseguir un tornillo para esto. Me toca irme así. A este suceso se le sumaría otro. Primero que todo, mi celular ya no tenía carga, lo que me hizo confiar en los letreros que habían en toda la vía. Para completar, salí de Villa de Leyva rumbo a Ráquira y desafortunadamente me perdí llegando al municipio de Santa Sofía, que no debería de estar ahí, por supuesto. Ahí logré cargar mi celular y con mucho miedo me devolví varios kilómetros para poder tomar un desvío que me llevaría hacia Sutamarchán, un pueblo que conecta con Tinjacá y que me llevaría definitivamente hasta Ráquira, donde tendría que llegar. Gracias por traerme sana y salva hasta Ráquira. Ay, gente, no saben lo cagadísima que estaba, se los juro. Dios, gracias, de verdad, infinitamente. Ay, gracias, son las 9 de la noche, prácticamente 9 de la noche llegando a Ráquira, con las manos congeladas porque esa ruta estaba completamente sola, parce, sola. Yo nunca me había sentido tan insegura como esta vez, ni siquiera en La Guajira, por decirle. Creo que es la primera vez que viajo de noche. Me pegué una perdida y la más berraca, llegué a otro municipio que no tenía que llegar, que es Santa Ana, Santa Bárbara, algo así. Y después de eso, después de estar por allá toda perdida, me tocó cargar el celular porque estaba sin nada de batería y gracias a eso logré llegar acá. Por ahora quiero que sepan que estaba muy asustada, la primera vez que llego tan tarde a un lugar, pero créanme que no fue culpa mía. Primero me enfermé, segundo me perdí cuando supuestamente iba para Tunja, luego me mamé como dos horas un trancón ahí esperando para llegar a Villa de Leyva y Señor Jesús, hasta que por fin llegué aquí. Llegué a este lugar porque sé que aquí me iban a recibir, de resto me hubiera quedado en Villa de Leyva. Pero bueno, mañana les contaré con tiempo cómo
cómo nos va, cómo terminamos de pasar la noche. ¿Listo, gente? Los saludo desde Ráquira, un día lleno de mucho calor. Este es uno de los pueblitos de Boyacá que sí o sí hay que visitar. Pero creo que en este video, o sea, finalizando este video, no les voy a mostrar cómo es Ráquira, sino que será en el siguiente video. Ráquira es conocida como la ciudad artesana de Colombia, es muy famosa y es un pueblito pequeño. Pero eso lo conocerán ustedes en el siguiente video. Pero eso es ayer que llegué de toda esa ruta que hice. Fue muy tremenda porque desde que salí de San Gil salí muy mal, salí enferma, vomité en la ruta, me tocó tirarme en una casa abandonada para poder descansar un poco. Luego me recuperé, pude comer y logré llegar por fin a Barbosa, ahí en Santander. Luego entramos a Boyacá y cuando ya entramos a Boyacá llegué a Moniquirá. Cuando ya llegué a Villa de Leyva, resulta que acontece que el manilar con el que acelero la moto, pues eso estaba todo flojo, también muy peligroso, y a esa hora donde un taller. Así que ahí definí, dije, no hombre, yo alcanzo a llegar a Ráquira. Ahí fue el problema, porque empezando no tenía casi ya batería en mi celular, que cuando puse la ruta no lo puse ni en Google Maps, imagínense, lo puse en Waze, y el Waze solamente funciona en ciudades grandes, el Waze no funciona para uno estar en vías nacionales. Entonces cuando miré en el mapa el Waze me mandaba al derecho por esa ruta sin desvíos. Entonces yo dije, no, pues si es así, apago el Waze para ahorrar batería, porque tenía solo 10% de batería. Salí como a las 7:30, salí de Villa de Leyva y me metí buscando llegar aquí a Ráquira. Parce, me pegué una perdida, empezando que la carretera estaba súper sola, y para continuar detrás de mí venía una moto y era ahí pegada detrás de mí, no me adelantaba, si yo frenaba él frenaba, si yo aceleraba él aceleraba. Entonces eso me cagó el miedo, porque yo dije, parce, yo de noche, yo nunca he viajado de noche y preciso me toca meterme en esa ruta de noche porque tenía que llegar aquí a Ráquira. Le di, nunca miré un desvío que me dijera que por aquí para Ráquira, nada, hasta que terminé llegando a Santa Sofía, creo que se llama Santa Sofía, Santa Elena, no me acuerdo bien el nombre, pero llegué a esa población, llegué a una cafetería y le dije a la muchacha de la cafetería, ¿será que usted me puede hacer el favor de dejarme cargar el celular? Lo cargué y estaba asustada, y le dije a la muchacha, venga, es que estoy asustada, mira que yo me vine por esta ruta, no sé si estoy perdida o qué. Me dijo, sí, anda perdida, usted lo que está haciendo es devolviéndose, o sea, me estaba devolviendo nuevamente a Moniquirá. Entonces ella me dijo, pero tranquila, no se asuste, que usted está cerca de Ráquira, y ya eran las 8 de la noche. Yo le dije, no, yo voy a quedarme aquí en Ráquira no, sino ahí en Santa Sofía. Yo le dije, no, me voy a quedar acá. Dijo, no, tranquila, vea que usted alcanza a llegar a Ráquira. Váyase, que está más o menos unos 40 minutos. Yo le dije, pero venga, es que esa ruta está muy sola, a mí me da miedo meterme. Me dijo, no, tranquila, que estas rutas por acá son muy seguras. Sí son solitarias, pero es muy tranquilo, pues acá uno no mira robos, ni atracos, ni nada de esas cosas. Entonces como que me dio confianza y arranqué. Y llegué aquí a Ráquira a las 9 de la noche prácticamente el día de ayer. Fue una ruta pesadísima, creo que ha sido el día más pesado inclusive del accidente que tuve en La Guajira, de los días más pesados que he tenido, una ruta muy sola, enferma, perdida, pero bueno, todo esto pasa por algo y gracias a Dios ya llegamos aquí a Ráquira, que era mi intención, visitar Ráquira y visitar Villa de Leyva, que lo visitaremos en el siguiente episodio para ustedes, ¿oyeron? Así que nada, preciosos, feliz y contenta de llegar a un municipio hermoso de Boyacá. No lo conocerán en este video, no se lo vayan a perder en el siguiente video, por favor, que va a estar súper bueno porque voy a tener contacto con unos artesanos. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. ¿Listo, gente? No olviden de seguirme por allá en Instagram, que por ahí les estoy contando qué estamos haciendo el día a día. Esta caqueteña se despide desde Ráquira, Boyacá. Como siempre les digo, chao, Pingüín.